Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 4, vamos al versículo 11. If you would turn with me to Ephesians 4, verse 11. Voy a leer unos 4 versículos más o menos. We're going to be focusing on 4 verses, more or Y less. quiero continuar con el tema que inicié hace 2 domingos acerca de la sanidad y de la salud a la cual Dios nos llama como hijos del reino. And I'd like to continue a theme speaking about healing and the type of health to which God calls us. En Efesios 4:11, la palabra del Señor dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, piensen en esa palabra, perfeccionar, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. It says in Ephesians 4, verse 11, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to perfect God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero que enfoquen allí esas palabras de perfeccionar y también la palabra hasta que lleguemos a un varón perfecto. Another, perhaps a more literal interpretation of Ephesians 4:13 would be that this is until all this building up happens, until we all become a perfectly developed spiritual community, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Y lo que quiero es que nos demos cuenta de esta idea de que el crecimiento en la vida cristiana, el perfeccionamiento es un proceso, es algo hacia lo cual vamos continuamente, a lo cual Dios nos está llamando. Y para eso nos ha llamado como hijos de Dios. And what I want to talk about today is that the process of being perfected in the Christian life, of being sanctified and matured, is a process that goes on throughout the life of a believer. Así como también la sanidad que nosotros recibimos de las heridas del pasado, los fracasos, las pérdidas, y la sanidad que Dios quiere que experimentemos ahora que estamos en Cristo es un proceso que comienza con la vida cristiana y no termina hasta que no somos glorificados cuando entramos a la vida perfecta en Cristo Jesús, cuando morimos y somos resucitados a vida nueva. And so also for the process of being healed of wounds that we may have suffered in our life, of failures from the past, the different marks that we bring. God is in the process of healing and resolving those wounds and brokenness. It's something that begins when we accept Jesus and continues throughout the Christian life until the day we die. Aquí en el versículo 14 de Efesios, el apóstol continúa hablando, ¿no?, de esa realidad inicial del cristiano que no está maduro y la realidad final a la cual Dios nos quiere llevar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. And putting it in terms of maturity, of beginning as immature, as like babies in Christ, and then growing. Verse 14 puts it this way, and then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Este es el cristiano, una imagen del cristiano inmaduro, infantil, todavía controlado por sus heridas, por los defectos mentales del pasado, sus ataduras, ¿no? Y Dios dice, yo quiero llevarte de esa realidad a otra realidad. It's a powerful image of the immature Christian, of the Christian who is still childish in many ways and tossed about and controlled by their own wounds from the past and easily deceived by the lies of the people around us. Ahora, a esa situación de inmadurez espiritual, el Señor opone otra condición. Dice, sino que, es decir, a diferencia de eso, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So, in contrast to that image of the immature, unstable, easily moved Christian, we have what's said in verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Y es interesante que en este pasaje el apóstol Pablo va de un análisis del cristiano inmaduro, que es llamado a una creciente madurez en Cristo, también a un análisis de la iglesia inmadura, que es llamada también a ser una iglesia madura, donde todos los miembros de la iglesia, según sus dones, funcionan en perfecta armonía y coherencia unos con los otros. And we see how the Apostle Paul speaks about the immaturity of an individual Christian who needs to grow and be healed and be more solid and rooted in the truth, but also broadens that to the whole community of being an immature church that is easily blown about and deceived, growing into becoming a more mature, solid, rooted community. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, claro, cristianos inmaduros producen iglesias inmaduras. And it makes sense that immature Christians would then produce immature churches. Es decir, nuestra imperfección, nuestras heridas, las cosas que no han sido sanadas por el Espíritu de Dios en nuestra vida, produce inclusive sociedades heridas, sociedades en conflicto consigo mismas. So we see that individuals who are controlled by their own woundedness, their own brokenness, can then be contagious and produce entire societies that are wounded, manipulative, easily controlled by others. Y lo que el reino de Dios nos llama es a ser sanados por el Espíritu Santo, por la palabra y los principios del reino de Dios, para que entonces nosotros podamos ser agentes de paz y de bendición al mundo alrededor de nosotros. And God calls us to experience healing by the power of the Holy Spirit and our faith in Christ, so that we can become agents, instruments of peace, and spread that newness and that health to others in the society around us. La sanidad de un matrimonio, de una familia, de una iglesia, de una comunidad, es el producto de hombres y mujeres, individuos, sanados por el Espíritu de Dios y reconciliados dentro de sí mismos, que entonces pueden ser agentes de armonía y paz alrededor de sus colectividades. This ministry of reconciliation begins at the individual level. A person, an individual who finds peace within themselves and reconciliation, then leading to healed marriages, healed families, healed societies and neighborhoods, countries even. God spreads that outward as His Spirit works through us. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando entramos a la vida cristiana, quizás lo más importante de todo es que se dé en nosotros esa sanidad y ese perfeccionamiento que Dios quiere que tengamos. That's why it is critical that we as believers submit ourselves to God's process of healing and restoration in our own life. Porque si no tenemos esa sanidad dentro de nosotros, entonces lo que vamos a tener es guerra, conflicto alrededor de nosotros, donde quiera que nosotros estemos, y eso va a hacer imposible que la paz de Dios se manifieste en los lugares donde nosotros habitamos. If we are at war within ourselves, then how can we possibly be agents of peace to others? Our inner conflict then spreads to a conflictive, unsettled environment around us. El llamado de Dios a nosotros es de ese perfeccionamiento continuo que Dios quiere efectuar en So nosotros. God is calling us to a continual healing and perfecting process. Sí, hay otro pasaje en Santiago capítulo 4 que nos enseña cómo la importancia de que se dé la sanidad primero dentro de nosotros, porque si no está dentro de nosotros, entonces esas heridas que nosotros tenemos nos van a llevar a estar en conflictos unos con los otros y a no poder ser agentes de la paz de Dios alrededor de There's a nosotros. beautiful text in the book of James, chapter 4, that captures this concept that when there is internal conflict, internal pain and woundedness, that will spread out to conflict between people that are around En us. Santiago 4.1 el apóstol Santiago pregunta retóricamente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, dentro de ustedes? The Apostle James begins with a rhetorical question in James 4, verse 1. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Y aquí tenemos una imagen muy gráfica del individuo
inclusive cristiano, porque Santiago habla a cristianos, dividido entre sí, en conflicto consigo mismo, no sanado y armonizado por el Espíritu y los principios del reino de Dios. And we see a powerful image here of the individual, of the Christian, who is not healed within him or herself. There's inner conflict, there's inner unrest and restlessness that comes from that. Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una imagen terrible de división interna. This terrible image of internal division continues in verse 2. You want something, but you don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God, and when you ask, you don't receive because you ask with the wrong motives. They may spend what you get on your own pleasures. Y en el versículo 7, Él nos llama a entrar en ese proceso de entrega al Espíritu de Dios, que nos sane, trabaje en nosotros, nos armonice. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. And we see a powerful invitation to begin that process of healing and renewal within in verse 7, where it says, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Ustedes recordarán que antes de salir para España el domingo antepasado, yo les hablé de que me habían pedido que fuera el expositor en un retiro de iglesias españolas. Y el tema que se me había asignado era el tema de sanando heridas. And you'll remember that I just came back from a trip to Spain where God called me to go and share a number of workshops with a church in Spain. And the topic was God healing our woundedness, our hurts. Y en este retiro de 3 días me vi obligado en varias intervenciones, desarrollar una imagen coherente y completa de lo que es el proceso de sanidad en la vida del creyente. And so I was there just explaining the holistic process of the Spirit in healing the life of a believer. Y aunque yo había predicado sermones aislados, como ustedes saben, acerca de sanidad emocional, etcétera, y de sanándonos de heridas, nunca había tenido que presentar así como una serie completa de sermones. Y esto me obligó a explorar en una forma bien amplia lo que es el proceso de sanación y salud espiritual. It was a tremendous opportunity because I preached different individual messages about how God heals us and works on the life of a believer. But I was forced in this to pull it all together in an overall harmony of God's overall work in the believer to heal us and restore us. Y fue de gran bendición para mí explorar estos conceptos en una manera sistemática. Y también, gracias al Señor, fue de bendición para los hermanos en España. Y dije, cuando regrese a Boston voy a comenzar una serie sobre este proceso de sanidad y de salud al cual Dios nos llama también. It was such a beautiful experience for me to be able to just pull these topics together and just meditate on what God does in the life of a believer in a systematic way. And it was a blessing with the people I shared it with that I thought, I've got to go home and share this with my own church. Y lo que voy a hacer hoy, específicamente en el poco tiempo que tenemos, es desarrollar uno de esos puntos, y es esto de que la sanidad y la salud es ese proceso dinámico que nunca se completa mientras estamos aquí en la tierra. And today I just want to begin by introducing the fact that this is a process. This process of healing and restoration and sanctification is a process that never is fully completed in this life. Y lamento que mis hermanos del ministerio en inglés quizás no van a poder ser parte de todo el proceso de enseñanza, pero yo creo que esta enseñanza en particular, a pesar de que es como un marco de referencia, estoy simplemente estableciendo las bases. Yo creo que se sostiene a sí mismo y es una unidad autocontenida también. And so this is a self-contained message, even though it's introduction to a series, it's a self-contained message, just introducing the overall process that God does in our lives. Y lo primero que yo digo es que Dios quiere que seamos sanados, Dios quiere que seamos saludables en el espíritu y que tengamos una vida abundante. A eso nos ha llamado el Señor. And I just would begin with that assurance, that promise that God cares about His sons and daughters living an abundant life, a life of emotional health. Vamos a decir muchas cosas que parecerán como que estoy contradiciendo esa idea, pero precisamente lo que quiero establecer es esa tensión en la cual vivimos perpetuamente, entre a lo cual Dios nos llama y también la realidad
por así decirlo, real en la cual vivimos, la realidad cotidiana del creyente, que parece contradecir ese buen propósito de Dios. Now, as I go on, you might find something that might seem contradictory because we're talking about God's intention for us to experience emotional health and healing, and yet we're going to be talking about the negativity of the light of the world that surrounds us and the process in which we find ourselves. Dios ha dicho que Cristo ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Jesus said that he came that we might know life and that we might have it more abundantly. Y los cristianos nos movemos dentro de una cantidad de promesas y de buenas intenciones que Dios tiene para nosotros. Eso es el pan de cada día del creyente. Nos movemos en la buena voluntad de Dios. And for Christians, this is the stuff of every day for us, living within the promises of God, of the abundant life that He's prepared for us. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. What verse was that again? That was verse Just John verse 16, John 15, 16. In verse 16, it says, you did not choose me, Jesus says, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, and that your fruit would last, that the Father would give you whatever you ask in my name. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18, vemos también ese tipo de llamado de Dios, ¿no? a una vida transformada, una vida bendecida, una vida de gran disfrute de todas las cosas buenas que Dios nos ha llamado a disfrutar. And we see in 2 Corinthians 5, beginning in verse 17, the continuing promise of God's abundance for us, that He wants our cup to overflow. And we see that promised here in these verses as well. Habla ahí del cristiano transformado, dice, de manera que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come, and all of this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of Y reconciliation. finalmente en tercera de Juan, la epístola tercera de Juan, en el versículo 2 del único capítulo que tiene la tercera epístola de Juan, Juan habla a un personaje que se llama Gallo, pero también es la palabra del Espíritu Santo para todos nosotros. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. In the third letter of the Apostle John to his friend Gaius, he says in verse 2, dear friend, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well and prospering. Ese es el deseo de Dios, que cuando nosotros entramos al Evangelio, todos los aspectos de nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra salud física, nuestra vida mental, emocional, nuestro espíritu, todo eso sea penetrado y saturado con la gracia y las buenas intenciones de Dios. God has this good intention for you, that our mind, our emotions, our relationships, our marriage, our households would be penetrated by His good intentions for us. Dios quiere hijos sanos y saludables. God wants healthy children. Hijos que una vez que han sido sanados o están siendo sanados, puedan ser de bendición para otros también. His children, His sons and daughters, that as they experience health can be agents of goodness and blessing to those that are around them. Qué lindo es ver estos hermanos que estaban aquí, unos viajando a Nicaragua, otros viajando a Honduras y llevando las buenas nuevas del Evangelio, yendo a comunidades quebrantadas y necesitadas de la palabra de Dios y saliéndose de su zona de confort para ser reconciliadores y gente de bendición a las naciones. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. What a blessing to see all these young people and the young adults, everybody here going to different countries to go in the name of Jesus, to bring the good news of Jesus Christ, to spread love and that health and that loving kindness. That's what God calls us to do. Yo quiero que tú sepas que a eso es que tú has llamado, esa es tu herencia, el buen propósito de Dios que dice, ¿sabes qué? Yo te estoy sanando, te estoy bendiciendo y te voy a hacer un instrumento de bendición a otros también. Es importante que tú retengas esa imagen y ese sentido de llamado. Dios me ha llamado a tener una vida abundante, una vida feliz.
There's que a pueda sense of bendecir a otros. calling for a believer, a sense of purpose, of knowing that God has called me to believe in Him and be transformed and to experience that renewal. And then I am called to go and spread that around and to share it with others. En términos de esa imagen positiva, me hace pensar también en uno de mis versículos favoritos, Jeremías 29:11, donde el Señor le dice a los judíos que están en exilio en Babilonia, dice, porque yo sé los pensamientos y los propósitos que tengo para ustedes, pensamientos de bien, de bondad y no de mal, para daros el fin que vosotros deseáis y esperáis. We think of a verse that is meaningful to so many of us, that God originally spoke to His people when they were in exile in Babylon, giving them hope about His purposes. In Jeremiah 29:11, He says, "For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, plans to give you a hope and a future." Y la bendición que Dios quiere darle a estos hebreos en el exilio, que están tristes y deprimidos porque Dios los ha sacado de su tierra y los ha castigado, Él dice, no solamente vivan vidas abundantes, dice, sino oren por la paz, por el shalom, por la bendición de la ciudad en la cual ustedes se encuentran. En otras palabras, no solamente atesoren para ustedes mismos, sino también conviértanse en agentes de bendición para la sociedad en la cual ustedes se encuentran. And these words of promise were spoken to the people of Israel when they were in exile in a pagan foreign country in Babylon. They may have been sad and discouraged, but God said, in that blessing, as the good purposes I have for you are fulfilled, don't keep it to yourself. Pray for the peace of the city to which I've called you. For in their peace, their shalom, you also will find peace. They were to spread that blessing and that abundance to the society around them. La bendición que Dios nos quiere dar debe ser tan abundante que rebose y se derrame en una forma muy natural en bendición para todos los que están alrededor The de blessing nosotros. that God wants to give you should be something that naturally overflows the cup and spreads around to the people that are around you. Pero ¿qué pasa? Que yo acabo de presentar esa imagen luminosa de lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios ha dicho inclusive que somos nuevas criaturas, bendecidos para bendecir, pero cuando nosotros miramos a nuestra vida y miramos alrededor de nosotros, vemos que esa realidad que Dios tiene en su mente está contradicha y contrasta con a veces el dolor y el sufrimiento que nosotros mismos experimentamos y las divisiones internas que hay en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro alrededor, en nuestras iglesias también. So we begin there. We begin with the promises of God, that abundance, that peace, that healing, that we're blessed in order to be a blessing. And we go from that position of faith and promise, but then we do look at the reality in which we live. And we often find that our lives are full of internal conflict, anxiety, mental and emotional neuroses and unhealth, families that are in conflict, and societies that are riven with pain and violence. En nuestras funciones pastorales nosotros siempre tenemos que estar ministrando a miembros de nuestra congregación que están enfermos, familias que han perdido seres queridos, gente que ha perdido trabajos, matrimonios que están en conflicto, padres que tienen luchas con sus hijos, enfermedades de diferentes tipos, problemas financieros. Esa es la realidad también dentro de la cual nosotros nos movemos, que parece como contradecir lo que la Biblia dice que son las promesas de Dios para nosotros. The reality in which we live, our church, any church, is a steady flow of pain and trauma. People who are suffering the loss of loved ones, people who are experiencing family conflict, financial problems, different types of trauma and pain and difficulty. And we could think, does this contradict the promises that God has made about the way the Christian life is meant to be lived? Déjeme habitar un momentito ahí dentro de esa parte negativa. Yo siempre pienso en esas palabras tremendas de Cristo Jesús, donde dice, en el mundo hallaréis aflicción. And this shouldn't surprise us. Jesus spoke directly to us about this. He said, in this world, you will have hardship. Porque la verdad es que nosotros habitamos un mundo caído, un mundo penetrado por el pecado. The reality is we live in a fallen and broken world that is saturated by sin. Este cosmos, esta naturaleza que nosotros habitamos, es una naturaleza penetrada por la muerte y por el pecado. Y nosotros caminamos en esa atmósfera viciada y dañada por el elemento del mal y del pecado. We live in a world that has been tainted by death and darkness and sin. It is all around us. The world has been deformed by rebellion against God. Generalmente cuando en el Nuevo Testamento se habla de la palabra mundo,
se habla en términos negativos, el mundo en el cual nosotros habitamos. Now, here we're using the word world in a technical, theological sense almost. The way God presents the world, the cosmos, the way things work around us, which is penetrated by the negative effects of human sin. Vivimos en un mundo que es hostil a las buenas intenciones y los buenos propósitos de las promesas de Dios para nosotros. We live in a world that is actually hostile towards those good purposes of God for our lives and the lives of people around us. En Juan 16:33, por ejemplo, habla acerca, ¿no? El mundo tendréis aflicción, pero vamos más adelante, Juan 15:18 y 19, también dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesus warned his disciples about this in John 15, verse 18. It says, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. But as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world, and that is why the world hates you. Habitamos un mundo que está gobernado por el principio del mal. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. The Apostle John in another place says the entire world, cosmos, is under the control of the evil one. Es uno de los misterios del mundo que habitamos, que a pesar de que el señorío de Cristo está siempre siendo proclamado y que vemos que el reino de Dios está avanzando por medio de la administración de la iglesia, sin embargo, la Biblia nos dice que Satanás es el rey, el Dios, el príncipe de este mundo y que los sistemas de este mundo, las estructuras mismas que rigen la naturaleza, todo está gobernado por un principio que nos arrastra hacia el sufrimiento, hacia el pecado, hacia la deformación y la lucha. It's a paradox. It's a mystery all throughout Scripture. How it is that Jesus has come, died, buried, risen again, ascended to the right hand of the Father. The kingdom of God is already on the march and spreading. And yet, even though it has begun, it is not yet completely fulfilled. And Satan is still the ruler of the structures of this world. There is evil that penetrates the systems around us. So we have this tension going on, and we find ourselves in the middle of it. Yo pienso finalmente en la lucha del apóstol Pablo mismo, un hombre lleno del Espíritu Santo, poderoso en el Señor, y en los capítulos 6 y 7 romanos, no los voy a leer porque no tenemos tiempo, pero vemos aquí a Pablo en lucha. Por una parte él dice que estamos muertos al pecado, que Dios nos ha liberado del pecado, de las deformaciones de este mundo caído, pero en el capítulo 7 entonces habla de que el pecado reina en él. And we see this tension even in our own hearts and lives, don't we? God has already come into our heart and our life, but he has not yet fully transformed us. And we read that. The Apostle Paul himself went through that struggle in Romans 6 and 7. We see him describe how Jesus is in him. He's died to sin. He's been baptized. How can he live in it any longer? And yet he still struggles with sin. And he feels that inner tension and he feels like, who will liberate me from this body of death? Pablo habla de que queriendo hacer el bien, encuentra una ley negativa dentro de él, que el mal está en él. Dice que según el hombre interior, él se goza en las cosas de Dios, pero que hay otra ley dentro de él, 7:21 en adelante, que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está dentro de sus miembros. Y en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él como que estalla en una expresión de frustración: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? The Apostle Paul, even the Apostle Paul struggled with sin intensely. In his heart, he delighted in God's law. He wanted to do the right thing, but he would say, I find this law at work when I want to do good. Evil is right there with me. And there's that inner struggle going on until it finally explodes in that statement. Who will liberate me from this body of death? How am I ever going to get free of this? Entonces lo que quiero que ustedes vean, estos dos extremos entre los cuales nos movemos en la vida cristiana, entre las promesas luminosas de Dios y una realidad cotidiana que habitamos, donde estamos en lucha y estamos divididos con deseos que aborrecemos, actitudes que sabemos que son destructivas, hábitos en nuestros matrimonios que Dios no quiere que tengamos, malas relaciones, todas estas cosas, estamos en pugna, estamos en lucha entre esas dos realidades que la palabra dice que son
verdaderas y efectivas en nuestras vidas. So we see this extreme tension in which we live. There's the glowing promises of God that are real. We've tasted them. But then our daily life of struggle, of intense problem, of conflicts, of sins that we sometimes feel like we can't break, and we experience that tension going on inside of us. En Romanos capítulo 8, en el versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo como que une estas dos dimensiones. Pablo no se quedó en esa declaración frustrada de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sino que él está como desarrollando esa complejidad que nosotros habitamos también. But thank God, the Apostle Paul didn't stay there. He didn't stay in the pit of desperation. In chapter 8, we see him begin to come out of that anxiety and see the answer that God has presented for him. Pablo dice en el versículo 18, capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amen. In Romans chapter 8, he talks about how there's no condemnation for those that are in Christ. In verse 18, he says, I consider that these present sufferings are not even worth comparing to the glory that will eventually be revealed in us. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. It says the creation itself waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Y en el versículo 22 él habla de que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu en nosotros gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. And this process is hard. It uses the word groaning, that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth, right up to the present time. And not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, we groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. Entonces, cristianos, Dios quiere que nosotros nos veamos como hombres y mujeres de Dios que estamos en proceso, estamos continuamente yendo hacia lo que Dios quiere en nosotros. Estamos en lucha, estamos en proceso. So, brothers and sisters, God wants us to see ourselves as part of God's process. People who are groaning, we're in struggle, but God is working a process in us. El Espíritu Santo está obrando en ti y en mí para llevarnos a, yo diría, las especificaciones originales que Dios infundió en su creación cuando la creó en el huerto del Edén. God is at work in you and in me and in the entire creation to bring it back to its original specifications, the original design of the way God meant things to be for everyone and for us individually. El Espíritu Santo nos está llevando hacia ese nuevo Adán, esa nueva criatura, perfeccionada y armonizada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. God is bringing us back to being that original Adam, that original creation that He intended us to be when He originally made humanity. Cuando tú has entrado ahora en la economía del reino de Dios, el reino de Dios se ha establecido dentro de ti para ir conquistando todas las partes de tu ser. Y tu vida es un hermoso proyecto de continuo perfeccionamiento y bendición. Dios te está llevando a cada día nuevas alturas en Cristo Jesús. And God is doing a project in each one of us, a beautiful, majestic project of transforming us, of taking those areas of darkness and brokenness and correcting them and bringing them back to reflect the original glory with which He has made us. God is at work. Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tu vida mental. Jesus was manifest to destroy the works of the evil one in every respect, including in our own mental and emotional and physical ways even. Yo quiero que tú te veas como un hombre, una mujer de Dios en lucha dentro de ti, pero que tú sabes que Dios te va a llevar a esa perfección y nadie te va a poder arrebatar lo que Dios tiene para tu vida. I want you to see yourself as a man or a woman of God who is struggling, who is fighting, but nothing is going to stop you from getting where God has called you to be because you don't struggle alone. Aunque tú estés en lucha en este momento
y tu realidad actual parezca contradecir lo que Dios tiene para ti, sabe que Dios está comprometido a caminar contigo todos los días de tu vida hasta que tú alcances esa perfección que Dios tiene para And ti. even if you are in struggle, and in this moment it might look dark, you might not be sure how things are ever going to change, know that God has an intention for you. And what He begins, He is able to perfect until the day of Christ Jesus. Dios quiere hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. God wants you to make you into a new creation in Christ Jesus. Tu vida es un perpetuo camino, una jornada hacia la perfección que Dios tiene para ti. Your life is a continual pilgrimage, a process towards that perfection that God has ordained for No te you. descorazones, no te desanimes. Cuando veas que estás en lucha o que hay dificultades en tu vida o hay cosas que contradicen el buen propósito de Dios dentro de ti. Don't get discouraged. Don't give up when you hit the wall, when you find those things that seem to contradict the promises of God for your life. Tu realidad en este momento es simplemente como una fotografía instantánea que capta solamente un momento, pero que en realidad es parte de un video que sigue y continúa. Dios cada día perfeccionándote, puliéndote más y más hasta que tú llegues a la perfecta estatura de Cristo Jesús dentro de ti. This moment that you're living is like a photograph. It's like one little moment that's clicked. God sees the whole video, and the whole video is a process that is moving towards the glorious result that He intends for your life. Cuando tú te encuentres en aflicción, en dificultades, sabe que ese no es el final. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y Él no estará tranquilo hasta que ese propósito se haga una realidad dentro de ti. When you find yourself in conflicts, in problems, in frustrations and difficulty, know that that is not the ultimate reality of your life. And God is committed. He will bring you to where you need to be. Lo que yo quiero resumir y cumplir con esta presentación es de que nosotros estamos en continuo proceso. La vida cristiana es un proceso, un continuo caminar, una jornada. Y nosotros tenemos que abrazar ese llamado dinámico de Dios para nuestras vidas. And what I want to leave you with is that concept of process. That God is doing this process in your life, and we need to just join in the flow of what the Holy Spirit is already up to for us. Dios no quiere que adoptemos una actitud como estática y pasiva de lo que es la vida cristiana, hecha de simplemente una cantidad de intervenciones así como instantáneas y mágicas de Dios, sino que nosotros abracemos este llamado de Dios a ser como peregrinos y extranjeros, siempre caminando hacia la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Rather than seeing the Christian life as static, as just sort of something where we're passive and we have different mountaintop experiences periodically, no, God wants to see our life as a continual journey, a continual process where God is making everything work together for His purpose in our life. No rehuyas ni reniegues de las aflicciones, las luchas, los fracasos en tu vida, sino que abrázalos y recíbelos y acéptalos como parte de un maravilloso proceso en el cual Dios te tiene. Don't hide from the struggles and problems or even the failures in your life. Embrace them. See them as part of God's treatment of your life, God's process of fashioning you into being that woman or man that God wants you to be. Por eso es que nosotros no tenemos que estarnos como escondiendo de Dios, tratando de negar nuestras imperfecciones y nuestros pecados o darles un nombre falso de bondad y de rectitud o de justicia. Porque no es necesario, porque tus luchas, tus contradicciones, los pecados estructurales de tu vida son parte de ese proceso misterioso en el cual tú te encuentras, donde Dios está usando esas vicisitudes y esa lucha de tu vida para llevarte a la perfección en Cristo Jesús. So we see that that's why as Christians we don't have to hide anymore. We don't have to hide our imperfections. We don't have to hide our problems or our failures or our difficulties because it's all part of the stuff of God's work in our life. He's taking that darkness, those difficulties, He's using it to fashion us, and so we can even boast in our weaknesses. Si Dios nos sanara mágicamente de todas las cosas que nos agobian y nos afligen, entonces seríamos como parásitos, no creceríamos. Dios usa las caídas, las dificultades, las luchas de la vida, aún las enfermedades, aún los momentos del silencio de Dios,
como materia prima para llevarnos más y más hacia la figura de Cristo. Y por eso tenemos que gozarnos en las aflicciones, como dice Pablo, aceptarlas como parte del misterioso trato de Dios. That's why God has ordained process in the Christian life. He could have just snapped his finger and we would all be perfect right away, right? A magic pill and it all goes away. But he has ordained process in our life because it's part of his teaching us to depend on him, to lean on him, to grow spiritual muscles and become the men of women he's called us to be. That's why we can boast in our weaknesses so that the power of Christ might be manifest in us. Dios se glorifica aún en nuestras luchas, aún a veces en los pecados que nosotros cometemos y nos arrepentimos de ellos, y como David venimos delante de él arrepentidos y experimentando el dolor del pecado. En todas esas cosas, aún las cosas más feas de nuestra vida, si las entregamos al Señor y abrazamos el proyecto de perfeccionamiento, Dios se glorifica en todas esas cosas. Even the ugliest defects, even the most serious failures, once offered to God in repentance and sincerity and saying, God, set me free, even that becomes the stuff of his glory in our lives and shows that he is making a beautiful thing in you, even through what you suffered or did or failed. En esta mañana yo nos llamo a todos nosotros a adoptar esa idea de que a Dios no le interesa tanto lo que somos por fuera o lo que hacemos por Él, como el hecho de que nosotros nos involucremos en cada día a hacer más real la imagen de Cristo dentro de nosotros. De eso se trata, sobre todas las cosas, lo que nosotros somos, no tanto lo que hacemos por Dios, sino que a Dios lo que más le interesa es que abracemos el proyecto de perfeccionamiento y que digamos, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero yo quiero ser como mi Señor Jesucristo. Even more than what we do, certainly more than what we seem to be. It's who we are that God cares about. Wants us to come before him in sincerity and truth and say, God, I am yours. All the good, the bad, and the ugly. Do your will in me. Make me into that man or that woman that I am called to be. Bajemos nuestras cabezas un momento. Let's lower our heads and pray together. Y meditemos en este llamado del Espíritu Santo. Dios quiere llevarte de donde tú estás ahora mismo, con todas las luchas y las imperfecciones que tú tienes y que caracterizan tu vida. Dios quiere llevarte a otro nivel y Él está comprometido en ese proyecto. I want to emphasize to each of us this morning that no matter where we find ourselves right now, you may be struggling with all kinds of mental bondage or difficulties, with feelings of guilt, low self-esteem, a tendency toward anxiety or being overly critical of yourself or of others, feelings of fear, doubt about the future, conflictive attitudes in yourself. In all of those things, God is committed to you. God is committed to being engaged until the very end of your life. You're not alone. And when you fall and when you find that you are less than what God wants you to become, and even you yourself want to become, submit to God. Don't yield to guilt that is debilitating and that becomes an obstacle, but rather go from that place of fallenness and imperfection to that image of a God who loves you, receives you, accepts you, delights in who you are. He knows the end of this project of perfection in your life. He knows that you will win, you will pass the test with an A, because He has already approved your life. So you can live a life that is joyous, even in the midst of tribulations and imperfections, even in the midst of all those deformations that you have experienced throughout your life. Don't be overly concerned about that, because God knows your frame. And as the Bible says, as the Father delights in His children and has compassion on His children, so does the Lord have compassion on us who fear Him and who love Him. Quiero animarte, hijo de Dios, hija de Dios, a que en medio de tus deformaciones, las ataduras de tu mente, tus luchas, tu matrimonio imperfecto,
las cosas que te agobian, que quiero animarte a no ceder al derrotismo, no ceder a un sentido de culpabilidad debilitante, a no quedarte allí, sino a saber que Dios está usando toda esa materia prima, mucha de ella fea y imperfecta y negativa. Dios está usando todo esto para llevarte a ese varón perfecto, esa mujer perfecta en Cristo Jesús. No cedas a una baja autoestima, no cedas a un sentido de derrota en tu vida. Cree que tu Padre ya te ha aceptado, tu Padre te ve a través de los ojos perfectos de Cristo Jesús. Y entonces tú puedes moverte en este proyecto maravilloso que es el proyecto del perfeccionamiento. Tú puedes moverte con toda confianza y con toda seguridad. El Señor ya te ha aprobado. Tú te mueves en la aprobación y la bendición de tu Padre Celestial. Ahora pelea esa buena batalla, peléala con la seguridad de que tú ya la has ganado en el Señor Jesucristo. Entonces puedes pelearla con libertad, con soltura, aún con gozo, pero siempre comprometido a llegar a esta santificación, a esa perfección a la cual Cristo te ha llamado. So Father, we receive your word this morning and we thank you for this project of growing perfection, this project of becoming better and better, becoming more like Christ being formed in us, that you have engaged and called us into. And we receive it, we accept it, and we thank you for your great mercy and your great love. Thank you for being committed to us and with us. Thank you, Holy Spirit, because you have been set within us to encourage us, to teach us, to shape us, to strengthen us and to illuminate us. We receive your work in our lives. Recibimos tu trabajo en nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias porque tú has sido asignado a nuestra vida para animarnos, para consolarnos, fortalecernos, inspirarnos, instruirnos y llevarnos hacia toda verdad. Recibimos tu gracia, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Gloria a Dios. Hermanos, esta mañana con todo el servicio de las diferentes cosas que hemos hecho y la parte bilingüe del programa, nos hemos excedido un poquito y todavía nos queda una cosa más y es algo muy importante y muy sublime. Queremos celebrar la Santa Cena y nuestros ujieres están listos. Pasen por acá rápidamente, hermanos, y vamos a tomar un momento más para, como pueblo de Dios, proclamar la unidad que Cristo hace posible a través de su muerte en la cruz. You know, with all the different moments that we have had here today, which is all part of the goodness of God for our congregation and the bilingual nature of the service with so much translation, we have exceeded our time a bit, but we have something very unique, very beautiful and sublime that we do not want to rush into either. And it is to celebrate communion as a people who have been brought together by Jesus Christ through His blood, through His cross, and made one and made powerful and sufficient in Jesus Christ. So I ask you to take a moment now and with great sense of discernment of the beautiful, the sacredness of this moment, let us participate in the communion supper and celebrate the unity that God makes possible. We've spoken of the process of God in our lives. One doesn't need to have completed the process in order to come to this table. This table represents the medicine, represents the salvation, represents the power of God's work in our life. It's the shed blood of Jesus that has purchased our forgiveness. So you come as you are, putting it all open before the Lord. If you believe in Jesus as your Savior, you are welcome to this table. Hemos hablado del proceso de Dios en la vida. Uno no tiene que ser perfecto para acercarse a la mesa. Solo ser sincero en la verdad de Cristo, que tú has puesto tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Y tú dices, Señor, haz la obra en mí. Y acércate a la mesa. Y dices, Señor, libérame, cámbiame. Creo en Jesús como mi Señor. Y debido al número de personas que tenemos para los que no están familiarizados con este proceso, esto es ya alta tecnología acá. Tenemos la Santa Cena. Usted va a tomar el papelito plástico arriba. Ahí está el símbolo del pan. Y más debajo hay otra tapita más que es
el símbolo del vino al cual el Señor nos llama. Así que te toma esto y se prepara y entonces todos vamos a participar de ello. For those of you who are not familiar with this high technology way of having communion supper, since we have such a large number of people, so just to make it more quickly and in faith and accepting the symbolism, you just take the top plastic and peel it, and then the bottom one as well for the symbol of the wine and the bread. And so we participate that way. Father, we thank you. Gracias, Señor Jesús. Consagramos estos elementos a ti, Señor, y permítenos que en fe podamos discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Lord, we consecrate these symbols before you, and in faith we receive them as representations that are vital and real and effective of the blood and the body of Jesus Christ that have been submitted for our salvation and our regeneration and sanctification. Give us the faith and the eyes to see the body of Christ and His saving blood in these humble symbols. In Jesus' name we pray. Amen.